grande en nosotros de querer aprender cada vez más. Gracias por tu palabra, gracias por ese regalo hermoso de tu salvación y de tu palabra, Señor. Guíanos que todo lo que digamos sea para glorificar tu nombre en esta noche, y que el tiempo, Señor, que lo alargues para que podamos ver la mayoría de las cositas que traigo preparadas, Señor. Guía mi boca, guía mis pensamientos, y también ilumínanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La escatología realmente es una rama de otra ciencia, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero es parte de la teología. Entonces, se divide en dos, es hatos y logia. De ahí viene logos. Hatos quiere decir lo último. Y logos es palabra. Entonces son las palabras acerca de lo último. Entonces, podríamos decir que el estudio, porque logia es estudio, el estudio de lo último, de lo que está al finalizar. Entonces, los que estudian escatología lo que hacen en realidad es poner cosas juntas que tienen que ver con el final de los tiempos, pero sobre todo con la llegada del Mesías, ¿okay? Todo está relacionado. No es solamente, vamos a estudiar el fin del mundo. No, no, no. Diga, la pieza principal es el Mesías. Esa es la pieza principal. Que todo lo demás que suceda no tiene importancia si la base o el centro no es el Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿sabe que hay escatología no solamente cristiana? Hay de todas las religiones, porque todas las religiones tienen en sus libros los estudios de los tiempos finales. Y pues a todo mundo pues le gusta mucho, ¿verdad? Estudiar acerca de eso, la vida después de la muerte y cosas de esas. Por eso es que fue necesario que estudiáramos acerca de los demonios, de los ángeles, de la creación, de lo que hubo al principio, para luego llegar a lo que supuestamente va a haber final. Sí. Así como se fundó, entonces así igual va a tener que eliminarla, se puede decir, por el motivo del pecado. Si el pecado hubiera entrado, no hubiera habido problema, que hubiera habido un fin. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Algo diferente? Yo creo que es el cumplimiento de lo que el Señor, el deseo del Señor de ponernos todos, así como dice usted aquí, el deseo del Señor fue que nosotros fuéramos uno con Él, y eso, Revelación nos dice más o menos qué es lo que va a pasar, quién va a venir, qué sucede, para que al último Él va a tener su deseo. Sí, ya eso está más avanzado porque tú tienes el conocimiento hacia ahí. Ahora, hay infinidad, diga conmigo, hay infinidad de interpretaciones escatológicas del Apocalipsis, de los últimos tiempos. Y recuerda cuando estudiamos desde el principio cómo se originó los cielos y la tierra, que habíamos dicho que era como un rompecabezas. Es un mapa, la escritura es un mapa. Y vamos siguiendo como indicios, y vamos por aquí, y vamos por allá hasta que se hace una gran figura. Lo que quiero quitar de sus cabezas es quitar el miedo. Diga, en el perfecto amor no hay temor. No hay temor. Entonces estas cosas no nos tienen que asustar. Somos hijos de Dios, y si estamos haciendo lo correcto, no nos tienen por qué asustar. Antes le decían a uno, no vayas a la universidad porque ya el Señor ya viene. Entonces, Él revela las cosas con un propósito específico, y esa es la parte nuestra que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, de acuerdo a cosas que usted haya escuchado, por eso nosotros insistimos, usted puede escuchar en YouTube a quien usted quiera, pero usted no sabe detrás de ese predicador, de ese maestro, de ese rabino, del que sea, qué tipo de pensamiento ideológico hay. Empezando con la teología, hay muchas ramas de pensamiento. Entonces usted no sabe, a lo mejor aquel es, en el caso de los cristianos a nivel denominacional, usted no sabe si ese fue bautista, o si ese sigue a Calvino, o si ese sigue las enseñanzas de Lutero. Pero ¿qué importa eso? Todos son iguales. No, todos son iguales.
enseñan las mismas cosas con puntos de vista diferentes. Hay doctrinas fundamentales, diga conmigo, doctrinas fundamentales. Que no importa la denominación, no importa la denominación, tenemos que estar todos de acuerdo. Pero en lo de tiempos finales no es una doctrina fundamental. ¿Qué es una doctrina fundamental? Lo que te ayuda a ti a estar seguro de tu salvación, a lo que el Señor se le llaman las mancuernas que vimos una vez en el instituto, lo básico que un creyente tiene que aprender. Lo demás, la lengua no está ahí, qué tantos dones hay que usar ahí no está. Hay un montón de cosas que son muy importantes, todo es importante la palabra, pero eso no es fundamental para tu salvación. Que creas o no en las lenguas, no hace que no seas salvo. ¿Sí me entiendes? Que tú creas o no que va a haber un fin del mundo, ¿no? Pues eso no te quita la salvación. Hay personas que el fin de los tiempos o los acontecimientos de Apocalipsis y de todo eso lo analizan basado en una línea de pensamiento que se llama el pacto. Hay iglesias que se llaman el nuevo pacto, ¿las han escuchado? ¿Okay? Hay otras que no se llaman así, pero que siguen esta línea de pensamiento. Y diga, no es que está mal, no está mal. Hay pactos en la Biblia, Dios es un Dios de pactos. ¿Ok? Como allí hablan desde el pacto de Noé, de Abraham, del pacto con Moisés, del de David, en el Nuevo Testamento ya el Señor, el nuevo pacto que Él hizo con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Pero entonces ellos analizan la historia o los finales de acontecimientos que van a suceder conforme a pactos bíblicos. Hay otros que utilizan dispensaciones. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Y si la ha escuchado, nunca ha preguntado qué quiere decir. Usted nada más repite. Aquí puede preguntar. Y si no, tenemos al hermano Juan que nos da las respuestas. ¿Qué es una dispensación? A nivel escatológico. Okay. Periodos de tiempo. Periodos de tiempo. Sí. Que está la época tal y luego seguimos a la temporada tal, vamos al imperio tal y luego al otro. Entonces hay muchos que utilizan esas dispensaciones o periodos de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, el periodo de la inocencia con Adán y Eva, ellos tenían, diga conmigo, solamente tenían un mandato, solo una cosa tenían que cumplir. ¿Qué era lo que tenían que cumplir? Que no comieran de la el único mandamiento. Podemos ir a decir, Señor, danos solo ese mandamiento. Pues no, era para esa época. Ese un mandamiento. ¿Ok? Luego viene la conciencia. Comieron el fruto y adquirieron conciencia. Esa conciencia los hizo entonces caer de la relación que tenían con Dios. Eso es caer de la gracia. Es que se desconectó el switch. Vino en la compañía de luz y dijo, no pagó, desconectamos la luz. Y estuvo desconectada todo ese tiempo. Luego viene un periodo de gobierno que fue cuando se estabilizó, donde se mandaron las tablas a través de Moisés, donde puso, ok, esto es lo que tienen que seguir. Ahora anda todo el mundo haciendo lo que les parece, pues necesitamos organizar a esta gente. Necesitamos que ellos vuelvan otra vez a entender qué son los mandamientos de Dios. Eso es la etapa del gobierno. Luego vino la promesa de un Mesías que iba a venir a liberar a todo ese pueblo que estaba en opresión. Después vino la época donde se dio solamente la ley. Y ahí es donde Levíticos, el libro de Levíticos, Deuteronomio, Números, todo eso son puras leyes que había que cumplir. Que si usted ve, todas esas leyes tienen que ver muchísimo con el sistema civil que tiene la humanidad. Bueno, al principio, ahora está distorsionado mucho, ¿verdad? Pero el sistema civil de las comunidades y de los países tienen un sistema. Usted no puede hacer esto porque en este país no se permite. No se permite. De leyes específicas. Luego vino el periodo de la gracia. Todo eso lo vamos a ir viendo un poquito más, a ver qué es, porque repetimos cosas y la gente, ustedes sabrán, mire, es que por la gracia de Dios y no entendemos los conceptos. Hay que aprender los conceptos, pero entendiblemente, ¿sí me explico? Para que usted los pueda entender y pueda también explicarle a otro que quiere buscar la verdad de Dios. Y luego
La última dispensación para los que utilizan este método es la dispensación o la época o el bloque del famoso milenio, que no todos están de acuerdo tampoco. No porque todo el mundo lo repita, quiere decir que todos están de acuerdo. Entonces aquí, y no porque todos no estén de acuerdo, no quiere decir que no exista, ¿ok? Cuando la Biblia se interpreta por sí misma, y esa es una ley que tenemos nosotros que saber. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se encuentra a ella misma. Hay otros que utilizan la escatología, ya hablamos que era la escatología, en ese sistema. El futuro de la iglesia del Señor, el futuro de Israel, el futuro del mundo y el futuro del planeta. Israel va a ser nuestro reloj. Porque desde el principio, desde el inicio, el tema central del Mesías tiene que ver con su pueblo. Ahora, a Israel lo tenemos como en pausa. ¿Okay? Usted agarra un video, lo está viendo, pero lo pone en pausa para hacer otra cosa. Pero eso no quiere decir que no es importante lo que está viendo, por algo lo puso en pausa. Israel está en pausa ahorita. Es el tiempo ahorita de la iglesia. Pero muy pronto van a quitarle la pausa. Y ahí tenemos que estar nosotros bien viendo qué es lo que está sucediendo. Luego hay otro tipo de pensamiento que lo que hace es una línea de vida, un timeline. En ese timeline se pone desde el inicio hasta el final cada uno de los acontecimientos y se les llama periodo. El reino modelo, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial. Es una manera como de acomodar los acontecimientos. Eso no quiere decir que está mal. Eso no quiere decir que está mal las dispensaciones. Eso no quiere decir que está mal el sistema de los pactos. No, es la manera en cómo lo han acomodado de acuerdo al sistema o modelo de pensamiento. Es muy importante, la iglesia de hoy no explica a sus miembros, hablo de la iglesia en general, pero también la iglesia local. Todos buscan una iglesia que canten bien bonito, que suenen bonito, que no se metan conmigo, que me dejen servir, y ni siquiera usted sabe qué es lo que enseñan, en qué creen, qué línea de pensamiento traen, y eso es bien difícil, porque si usted viene en una línea pura pentecostés, y solo le enseñaron lo pentecostal, y usted llega a un lugar que es del Nuevo Pacto, o llega a un lugar de bautistas, o llega a un lugar, y aunque sea interdenominacional, tiene su línea de pensamiento, usted va a chocar. Eso no quiere decir que usted está mal y que aquel está mal. Aquí no se trata de quién está bien, porque aquí no se trata de argumentar. Por supuesto, hay cosas que están completamente mal. ¿Sí me deben entender? Hay cosas que sí, que están muy mal, pero hay otras que en todos hemos llegado a un consenso. Ahora, tus creencias dependerán de esas doctrinas. Por ejemplo, el arminianismo. Ese señor Arminio, lo que quiere decir es que él enseña y toda su base teológica estaba fundamentada en el libre albedrío, depende de lo que usted escoja, así es lo que le va a suceder, que depende del hombre y no solamente de Dios, que ciertos acontecimientos se den. Está la soberanía de Dios, pero también está la manera de que el hombre escoge qué seguir y qué no seguir. Luego, ¿quién ha oído la doctrina del salvo siempre salvo? No importa lo que usted haga, usted es salvo, la salvación no se pierde. Bueno, aquí no vamos a entrar en se pierde y no se pierde, y que es como, pastora, ¿qué es pecado? ¿Y qué no es pecado? ¿Y es pecado esto y el otro? No, tenemos una conciencia que nos dice si nos acercamos a Dios o no nos acercamos a Dios. Pero si hay que cuidar la salvación, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, es por algo que usted tiene y que se tiene que cuidar, tiene que ser por algo. Ahora, pero yo no quiero ponerle mi punto de vista a usted. Usted puede decir perfectamente, no, yo voy a ser salvo y no importa lo que yo haga. Bienvenido, puede pensar eso. Porque aquí no estamos adoctrinando robots. Usted tiene que pensar. ¿Y cómo piensa una persona? Haciendo preguntas. Para él mismo, no para poner a dudar a otro. Pero no importa, usted puede dar su opinión. ¿Ok? Luego este señor, Charles Spurgeon, él, una bendición, pero sabe que él es calvinista. Los calvinistas, los que vienen de la línea de Calvino, eran pero bien, así es así, blanco es blanco, negro es negro y no hay otra manera, ¿ok? Vamos a ir viendo mucho de esto dentro
porque sé que en la iglesia no se enseña, esto solo se enseña en los institutos bíblicos, y no, no debería de ser, porque entonces usted entra a cualquier otra congregación, usted no sabe dónde Dios lo va a llevar, usted tiene que buscar una iglesia, no es que le guste, diga yo no voy a una iglesia porque me gusta, pero dígalo, yo no voy a una iglesia porque me gusta, yo voy a esa iglesia por un llamado que Dios me hizo, a ese específico cuerpo, pero tengo que cerciorarme, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Porque todo muy bonito al principio, ¿ok? Y te metes a una que es donde hay masones y puedes llegar no a una denominación, ¿y qué si llegas a una secta? Eso no se enseña la diferencia entre una religión, entre una secta, entre una denominación. Es necesario. También están los pentecostales. El movimiento pentecostal no existió siempre, que hacen cosas muy diferentes de las que tal vez nosotros haríamos, lo hacen diferente, pero es su formato, ¿ok? Es como que el agua, a mí me la presenten con el formato de aquella botella, es el agua, viene en diferentes formatos. Ahora, dependiendo del formato, usted puede hacer que la persona rechace esa agua. ¿De cuánto les ha pasado a un niño, un bebé? Aunque el líquido esté bien, es la misma leche, es todo, pero usted le cambió eso, no le agarró. No lo agarro. Así pasa con los cristianos, que nos asusta, o que nos hirió, o que quién sabe, y ya, como que le llevamos tibio al contenido, y no es el contenido, es el formato, ¿ok? Entonces, nada contra los amados hermanos pentecostales. Con el pentecostalismo nació esa palabra, que no está en la Biblia, el rapto. La palabra, la palabra rapto no está en la Biblia. Vamos a ver cómo empezó todo. Una cosa es un arrebatamiento, algo que se agarra y que se sacude. Es como Felipe, quien se acuerda la historia de Felipe, que el Espíritu lo arrebató. El Espíritu Santo toma de una manera sorpresiva para y lo pone en un lugar. La doctrina del rapto también te enseña que Jesucristo regresará de manera repentina, silenciosa. Es un evento que se considera que ocurre, que puede ser antes del periodo de la tribulación, en la escatología de las dispensaciones, que ya vimos los periodos. Ahora, la segunda venida de Cristo, porque hay líneas de pensamiento, ¿ok? Teologías que enseñan que son cosas separadas. Una es el arrebatamiento y que otra es la segunda venida. Hay otros que enseñan que es junto, que es inminente, que es el mismo suceso, pero que tiene una dispensación. Un momentico uno y luego en el otro. En un abrir y cerrar de ojos suceden dos cosas. ¿Ok? Entonces todo eso lo vamos a estar viendo y analizando, aprendiendo de los otros puntos de vista. ¿Ok? Para atacarlos, pero para nosotros, ok, profundizar y ver qué situaciones nos acercan más, no solamente a una verdad, sino nos acercan más al Señor. Que si yo le paso diciendo a la gente, el Señor ya viene, prepárese porque esta noche se lo lleva, y así cualquiera se prepara por temor, y a Dios no se le sirve por temor. Por eso nosotros aquí no predicamos del púlpito el infierno. Sí hay un infierno, ya vieron los alumnos, ¿verdad? Que vinieron. Y vimos todo lo que hay en el infierno y lo que no hay en el infierno, ¿verdad? Pero sí existe un infierno. Les quedó clarísimo esa clase. Y con las buenas noticias, pues hay cosas que uno tiene que enseñar. Antes del año 1830, no existía la enseñanza de un arrebatamiento de la iglesia, antes de la tribulación. El problema es que el rapto, la doctrina del rapto enseña, se basa, que por eso vamos a ser raptados, porque es para no sufrir, para no pasar por la tribulación. Va a haber un arrebatamiento. Si es en el medio, si es en el final. Pero de que lo va a haber, díganle a su hermano, lo va a haber. El problema con la doctrina en sí del rapto es que no vamos a sufrir. Entonces la gente pasa más pendiente de otras cosas. Entonces, ¿para qué quieren saber de los tiempos finales? Si eso no me concierne a mí, nos concierne a todos, porque lo que le concierne a su hermano, le concierne a usted. Y lo que le concierne a un alma perdida allá afuera, le concierne a usted, nos concierne a todos. Esta muchachita, cuando tenía 16 años, Margaret MacDonald, escocesa, ella cayó en un trance, en una de esas campañas que se hacían, que eran dirigidas por este otro señor, que está aquí, Edward Irving,
ella cayó en un trance y ella comenzó entonces a decir, el Señor así dice, que va a pasar esto, y va a pasar el otro, comenzó a hablar en lenguas. Dice que ella reveló que el regreso de Cristo ocurriría en 2 fases, no solo en una, como enseñaba la teología. Al puro principio siempre se enseñó en una. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez y visiblemente raptaría a los virtuosos y justos llenos del Espíritu Santo en un rapto que es secreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con poner 3, 4 versículos, ponerlos ahí y ya iba a hacer algo, ¿ok? Pero no importa, si usted cree en eso, créalo, no le estoy diciendo que no lo crea, créalo, pero viva acorde a lo que usted está creyendo, ¿ok? Aquí nos vamos a encontrar con que tenemos muchas diferentes maneras de pensar y tenemos que respetarnos. Esto no es una iglesia como hay muchas que, no, eso que usted piensa, no, eso es blasfemia, usted, no piense. No, aquí queremos que usted piense, ¿ok? Queremos que usted piense. La primera enseñanza pública que salió a la luz fue en una revista publicada por este señor, se llamaba The Morning Watch, y ahí salió el acontecimiento y las palabras que la muchacha puso. Entonces entre ellos dos publicaron esto y se hizo una doctrina, se hizo una enseñanza. Hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque sucede lo mismo. El Señor me reveló. Si uno analiza eso, no tiene lógica de que el Señor le revelara a ella su venida si ya estaba revelado en la Biblia. Pero como las personas como no tenían una doctrina sana y estable, era nuevo para ellos, es que nos enseñaba eso en la iglesia. Y más de una mujer está a cargo y es la cabecilla de un montón de doctrinas que han salido. Dios puede usar a cualquiera, un hombre, una mujer, para hablar. Un profeta es el que porta la palabra de Dios, una buena noticia y también un juicio si alguien está haciendo algo malo. Eso es un profeta. Pero revelar algo, como dice el hermano Juancito, está en la Biblia se revela a ella misma. Nosotros no tenemos que andar buscando, la palabra tal, la uno con aquello y ya me salió una nueva revelación. Porque están los que creen en el milenio, los que creen en el antes del milenio, después del milenio. ¿Qué es eso, pastora? No se preocupe, vamos a llegar a eso en su momento. Solo lo puse ahí para decirle cómo las líneas de pensamiento nos pueden afectar un poquito, ¿verdad? Y hay personas que lo tienen tan arraigado que ellos no abren su entendimiento ni nada para poder estudiar esas cosas. Yo no peleo con esas personas, yo no argumento con ellas, yo no dejo que ellos sigan pensando lo que están pensando. Los que queremos seguir y aprendiendo un poquito más, pues aprendemos un poquito más. El concepto del arrebato está claramente indicado en Tesalonicenses 4, 13, 18. Usted no se le olvide. Y sí, es un versículo, pero está a la luz de otros versículos que vamos a estar viendo más adelante. Esto es solamente un ejemplo de lo que estamos tratando de dar como introducción. Esta es solo la introducción para ponerlo a usted interesado en lo que vamos a estar viendo. Vean qué bonito ahí, me encontré este gráfico, está muy bien definido. Yo creo que lo voy a poner ahí en la clase de los jóvenes que estamos viendo periodos, historia, arqueología, un montón de cosas. Esas son las diferentes dispensaciones o etapas, ¿verdad? Ahora, la confusión entre muchas iglesias no está en ninguno de esos acontecimientos, que todos son muy claros, está en este acontecimiento. ¿Vio de dónde lo saqué? De ahí. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Es este pedacito de aquí. Entonces que nadie le diga a usted, en esa iglesia no se predica del rapto, no creen en eso. Usted no entra en eso y estamos esperando a Cristo. Cristo viene, es inminente. Usted conteste, no para defenderse, no para pelear. Por favor, conteste con cordura y con inteligencia, ¿ok? Bueno, diga, hay solo una revelación. Hay solo una revelación. La del Señor. Solo una. Él no necesita nuestra ayuda. Esa revelación que Yahweh, así se llama el Señor, la palabra Jehová es latina. Cuando tradujeron la Biblia pusieron ese nombre, pero en realidad es Yahweh. ¿Él se la dio a quién? Esa revelación. A Jesucristo. Y estamos leyendo Apocalipsis, vaya, búsquelo su Biblia. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Esta revelación, ¿quién Padre Celestial se la dio a Jesucristo? ¿Para qué? Para que asustara a medio mundo. No, dice que para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. ¿A quiénes?
A los siervos, no ande asustando gente de afuera, no conocen del Señor, no conocen nada de la Biblia. Y usted viene a hablarles de, venga, oiga Apocalipsis. Háblele de la venida del Señor, pero a su vida. Dice, Jesucristo entonces envió a un ángel, a un enviado, y se la dio a conocer ¿a quién? A Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, ahí estaba cumpliendo una condena y lo pusieron. ¿Sabe que a él lo intentaron freír en aceite y de todo? ¿Qué no le hicieron a Juan? Al apóstol Juan, y no lograron. Entonces lo mandaron para esa isla. Y hablando de Juan, dice, da fe de todo lo que ha visto, y de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado, diga, dichoso. Decirle que está la parte, dichoso. Dichoso vos, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. La Biblia en sí tiene mucho simbolismo. Dios siempre habló por medio de símbolos y utilizó símbolos. Mire, él mismo es el creador del arcoíris, un símbolo. ¿Qué significa el arcoíris? Un pacto de cero destrucción, ¿verdad? Ok, entonces cuando usted se sueñe con un arcoíris, Dios, algo le está diciendo Dios con respecto a ese pacto. Dios siempre ha puesto simbolismos. ¿Qué otro simbolismo puso el Señor? Mire que yo pongo la luna, el sol y las estrellas por testigos. Es un símbolo. Hay cosas en la Biblia que son literales, hay otras que no son literales.